Mitos, luchas, secretos aparecieron en mis noches de lectura. Recorriendo espacios, fui encontrando palabras como la ferviente prueba de que nuestras historias habían sido silenciadas, pero no silenciosas. Quise entrevistar a estas artistas y escritoras movilizada por una gran inquietud. ¿Hasta dónde llega la palabra? La historia, siempre en manos de los patriarcas, le quitó a nuestro conocimiento la existencia de muchas luchadoras, mujeres bravas que rompían con los moldes de época. Mika Feldman fue una de ellas. Nacida en Argentina en 1902, encontró en su juventud los sentimientos de la revolución. Abrazando la lucha obrera y antifascista, luchó en la Guerra Civil Española, convirtiéndose en capitana de una de las columnas del Partido Obrero de Unificación Marxista. Ninguna mirada la descubrió mujer. ¿Quién es Mika para sus milicianos? Una mujer pura y dura, austera y casta, a quien se le perdona su sexo en la medida que no se sirva de él. Tampoco Mika, hasta esa tarde, sintió que debía reprimir nada. Esa es la diferencia. Ella, no Antonio Guerrero. Lo que ese hombre ha logrado despertar en Mika, aunque sea por un instante, es peligroso y debe estar muy atenta. La vida de Mika Etxeberre, que esconde el nombre de Micaela Feldman, pareciera de ficción, pero fue muy real. Una argentina nacida en Rosario que a lo largo de su vida va a unir diferentes puntos cardinales. La Patagonia en un primer momento, luego Berlín, Madrid y París. Y en España se convertiría para siempre en la única capitana al frente de un grupo miliciano revolucionario en la Guerra Civil Española. La historia parece tener algunos huecos. Esos huecos de la historia tienen nombre, como el de Mika Etxeberre. Estamos con Elsa Osorio, que es escritora y autora de Mika y tantos otros relatos que también, a nuestro juicio, llenan algunos huecos que la historia deja fuera. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llegaste a la historia de Mika? Llegué hace muchísimos años, ¿no? Me la contó Juan José Hernández. Juan José Hernández. Entonces, bueno, en unas noches que yo iba junto a un grupo de escritores donde yo, en esa época, yo era la niña, digamos, la chiquita. Entonces, Juanjo, que un gran escritor y gran narrador oral, y también con unos vinitos, ¿no? Iba contando historias donde mezclaba personajes de libros con historias reales, ¿no? Entonces un día me cuenta una mujer que fue capitana en la Guerra Civil, qué sé yo, pero ya era como, viste, una hora ya de bastante vino. Entonces yo al día siguiente me quedé con esa historia. Digo, pero ¿cómo puede ser que yo no conozca a esta mujer? No tengo ni idea de quién es, de qué libro es, de qué personaje. Y me dijo, no, ella vive en París. Yo la conocí, había ido con Pepe Bianco a verla, y entonces me da un libro de Mika, que había escrito, Mika Etxeberre, que yo no sabía, ni él tampoco en ese momento, que se llamaba Feldman, y que era unos recuerdos de la guerra, que ella lo escribió en francés, se llamaba Ma guerre d'Espagne à moi. Bueno, la cuestión es que todavía vivía Mika, y yo vivía en Buenos Aires, y me fui a buscarla, en un viaje, aprovechando un viaje, y solamente sabía que vivía en Saint-Sulpice, en una plaza, una cosa delirante, preguntarle a todos los porteros, ¿conocen una señora? Bueno, en esa época ella ya estaba en un geriátrico, y bueno, no la encontré en vida, pero escribí sobre ella en toda esa historia que Félix Luna, que la dirigía, también me decía, te lo inventaste. Le digo, no, viste. Es de verdad. Es de verdad, no sé más que lo que sé, pero leí esto. Bueno, efectivamente, cuando salió en toda esa historia empezó a aparecer alguna gente que la conoció. Ella había tenido una relación con la revista Sur, con Pepe Bianco. Bueno, entonces yo
seguí buscando sobre ella, no todo el tiempo, 23 años busqué. Pero la idea de hacer un libro sobre ella surgió mucho más adelante. Después yo viví en Madrid, encontré unas pistas, era, digamos, ir buscando. Había un misterio con sus papeles, quién tenía sus papeles. Al final, un poco intuí quién podía ser, porque me imaginé que alguien como Mica, sus papeles se los iba a dejar un militante. Entonces, después de, no sé, 20 conversaciones con un francés trotskista, Guy Prévan, me fue dando los papeles. Después, muchos años después, yo escribí esta novela, porque es una novela que está basada en este documento de Mica, más una cantidad de papeles que yo pude ver, los de Mica, en la casa de este militante trotskista. Sí. O sea, antes para ganar su confianza escuché 800 cosas, ¿viste? Pero bueno, también un tipo encantador, ¿no? Y fui armando, y fui investigando, y después ya se hizo como una especie de no sé si decirte de obsesión o de manía, porque yo mientras escribí otros libros, pero siempre me quedé y fui viendo algunos testigos, y al final, en un encuentro con Juanjo Hernández, me dijo, ¿pero cuándo vas a escribir eso? Y yo le dije, ahora que voy a terminar un libro, y fui a la casa que ella tenía en las afueras de París, y ahí decidió escribir, esto también parece novela, pero es cierto, le escribo un mail a Juanjo Hernández, mirá, tengo esto, lo otro, y ahora voy a escribir, y el mail se cruza con un mail avisándome que él se murió. La misma tarde que yo fui a Perigny. Y después trabajé mucho con mucho texto histórico, investigué todo lo que pude, pero trabajé este fragmento que leíamos. Que vos leíste, porque una de las cosas que me interesaba mucho era el lugar de Mica, ¿no? Porque no tenemos más que eso, y después no eran unos diarios, sino unas notas sueltas que escribía en agenda, y así yo pude reconstruir lo de Berlín, que ella y su compañero, Hipólito Echeverre, llegan a Berlín justo antes de que suba Hitler. Increíble, sí. Entonces, y estuve en todas las casas que ellos estuvieron. Hice una investigación que no está en el libro todo, pero soy una especie de biblioteca sobre Mica se transforma, además por ser una mujer que ya desde los 18 años, ahí en Rosario, tiene relaciones con Alfonsina Storni, con un grupo, ¿no? Sí, Insurrexit. Claro, que también y practica como un feminismo también sin marco teórico, decide no ser madre en relación a la revolución, ¿no? Eso también en tu libro está. Sí. Yo, como te digo, tomo este texto, y también algunas cosas son, digamos, Mica, vamos a decir que yo construyo, invento a partir de los documentos, y también de que la vida de Mica me permite también conocer la vida de otros militantes, que son todos, políglatas. También tuve la suerte de leer las cartas, ¿viste? Entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo sé que una decisión de ellos era no tener hijos por la revolución. Entonces, toda la historia de sus papeles, no sé si algún día la escribiré porque era otra novela, ¿no? Pero la postura que ella tiene, ella dice, en la guerra alguien tiene que mandar, y yo lo que tengo es una posibilidad de decidir. Los lugares hay que ocuparlos, estamos hablando de 1936, ¿viste? Grupo de milicianos revolucionarios, pero ¿viste? Machistas, como... Entonces ellos tienen que justificar que le obedecen a Mica. Cuando vienen las brigadas internacionales hacen que la mujer vaya a la retaguardia como enfermera, o digamos, haciendo la cocina. Entonces ellos dicen, no, ella es nuestra capitana. ¿Pero qué dicen? Tiene unos cojones, ¿no? Pues claro. La masculinizan de alguna manera. Claro, pero ella
entiende, ¿entendés? Entiende todo esto, además lo maneja con una habilidad extraordinaria, pero además lo que hace ella es ocupar el lugar. No es que ella sepa mucho de guerra, de estrategias militares. Entonces descoloca a todos y hace, bueno, también había algo que los tipos no podían entender, ¿entendés? Que es cómo una mujer es tan valiente. Entonces su columna se convierte en una columna, viste, como muy aguerrida, sino que se animan y bueno, así también los terminan, digamos, tienen muchísimas pérdidas, ¿no? Pero ella es extraordinaria. Sí, interesante. Después también en el 76 protagoniza en París una de las primeras manifestaciones en contra de la dictadura. En el 68 imagino que tampoco estaba tranquila en su casa. También ¿no? Se mete a enseñarle cómo hacer las barricadas. Estaba como encantada bueno, era realmente una activista. Y yo conozco gente que la conoció, que estuvo cerca y bueno, fue una mujer de una coherencia impresionante. ¿Cómo es extraordinario que llegue la historia de una mujer así, no a través de un libro, sino a través de una narración oral, como lo de Juanjo en una madrugada, sí, ¿no? Y que la historia a veces de mujeres tan importantes esté en la oralidad. Es increíble que nosotros nos hayamos conocido antes. Y bueno, no da para contar, pero no te imaginas también cuántos problemas tuve yo al sacar esta historia. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo no se supo. Y una de las razones es que ella era una mujer, ¿viste? Y tampoco pertenecía a un grupo político, porque no pertenecía, ella comandó la columna del Partido Obrero de Unificación Marxista, pero era, bueno, una antifascista, pero digamos, no había una organización política que dejara su historia como legado. Aclarás vos siempre que es una novela, lo que tomás de un personaje histórico, ¿no? Bueno, mucho se ha escrito sobre que la historia es un relato también. Sí. ¿Pensás que la literatura, en ese sentido, aporta a la historia, que hay un diálogo ahí entre la historia, entre los textos históricos y los textos literarios? Yo estoy convencida, por eso me parece también que es una manera de acercar la historia, digamos. En otras novelas mías yo tomo la historia, quizás en esta digo su nombre, su apellido, y por lo tanto también para mí fue como una cárcel, ¿no? Porque claro, inventar parece un despropósito sobre alguien que existió, pero desde la novela yo la podía humanizar. ¿Ves? Por ejemplo, podía sentir que ella tenía miedo. O esto que vos leíste, que trabajé bastante sobre algunas personas que ella nombra, y imaginándome, por eso es una novela, la historia también desde el otro, ¿no? Que le revienta que haya una mujer ahí, pero que al mismo tiempo le pasa todo lo que le pasa, que está el deseo, que está el respeto que ella se gana como mujer, porque le obedecen, porque lo sabe hacer, porque se sabe hacer obedecer. Y bueno, yo estuve muy fascinada, también en otras novelas mías, yo tomo mujeres, pero como siempre me preguntan por qué siempre mujeres, y les digo, bueno, que también es una fidelidad histórica, porque en nuestro país la resistencia a la dictadura fueron madres, abuelas. No quiero decir que no haya habido grupos, por supuesto, de hombres y mujeres, pero... Sí, visibilizarlo no es aplacar otros, claro, ¿no? Visibilizar ese rol no es para nada que otros interfieran. Bueno, estamos hablando en la dictadura de tu libro, que está traducido a más de 18 idiomas, a 20 años luz, donde vos imaginás bastante antes que nietos pudieran preguntarse acerca de su identidad. Nacidos entre 1976 y 1982, preguntarse si realmente eran sus padres. Imaginás a esa luz, ese personaje que es una nieta que va a buscar en ese contexto de la Argentina quiénes son sus abuelos, sus padres primero. Sí, en realidad yo vivía en Madrid en ese momento. No sé realmente si en ese momento
para mí fue importante estar lejos, ¿no? Porque primero me lo planteé como una historia, como qué pasará con alguno de estos chicos que nadie lo busca porque no saben que existen, porque había chicas que estaban embarazadas y no se sabía. Y la familia no sabía. Claro. Tampoco todos los niños, tenía una abuela militante de derechos humanos, ¿entendés? Te quiero decir, entonces me puse como a contar una historia de qué pasaría. Bueno, cuando me puse a escribirla, me metí en el año 1976, sentí que la historia me arrasaba, ¿no? Y que yo podía sentir el miedo que estaba en algún lugar de mi cuerpo todavía, ¿no? Y bueno, pero trabajé desde un personaje que me enseñó a mí, porque ella le pregunta a su padre, ¿y por qué me tuvieron, no? Porque lo cuenta el padre. Y el padre, ¿y por qué teníamos hijos tan jóvenes y en esas circunstancias? Y el padre no sabe qué decir. Ya, una respuesta casi, ¿viste? No puede responder. No, le dice, y porque nos queríamos, ¿viste? Porque no era una... Lo que a ella le viene bien, pero también hay un reproche en el sentido que la expusieron a ese estilo. Igual yo fui cambiando mientras escribía, ¿no? En el sentido de que para mí empezó a ser muy, muy importante contar que en la Argentina se robaba chicos. Entonces era, pero yo decía, la voy a escribir muy fácil, ¿viste? Que a mí me gusta mucho jugar con los tiempos, los narradores. Porque quiero que, y yo decía, quiero que lo entiendan en un pueblito de Finlandia, pero imagínate que lejos estaba de imaginar que en verdad se iba a leer en Finlandia y en tantos lugares. De hecho, te digo que cuando la terminé no me la aceptaba ninguna editorial argentina, ¿no? Por eso digo que en ese momento también la literatura ocupó un lugar que no podía ocupar otros medios, ¿no? Como la denuncia de lo que estaba pasando. Sí. Digo, que la literatura también funcionó 20 años luz como una posibilidad de mostrar al mundo la búsqueda o la lucha de las abuelas, por ejemplo. Sí, la verdad que fue... para mí fue una experiencia muy, muy fuerte, muy linda, que también me cambió a mí, ¿no? En el sentido, por ejemplo, yo ahí tengo muchos narradores en esa novela, pero con una postura absolutamente ingenua, tiene 20 años la novela. Yo decía, si yo me pongo en tal y en tal y en tal y en tal, nadie va a saber lo que pienso. Quiere decir que 20 años después yo seguía teniendo miedo, ¿entendés? Bueno, un miedo... Sí, un miedo. Y bueno, y yo sí que creo, después lo he pensado y he reflexionado mucho sobre la literatura y la historia, y creo que la literatura es una manera de acercarte a la historia por varias razones, porque para el lector es más descomprometido leer una novela. Al mismo tiempo te digo que me acercó a muchísima gente que preguntó en su momento y mucho tiempo después, ¿qué podemos hacer por esto? Y bueno, Estela de Carlotto dijo muchísimos años después que también esta novela había hecho como una campaña paralela, digamos, porque acercó chicos que buscaran su identidad, que se animaran, ¿viste? Desde ese librero que puso en una novela tuya, esto es mentira, hasta lectores que van a tus presentaciones y dicen... no, ese personaje no es mentira, es real. Sí. Hay un juego que tus novelas proponen entre el límite entre la verdad y la mentira que está siempre ahí haciendo un pivote. Sí. Es porque está ahí, ¿no? Porque la literatura es un poco se escribe desde el borde, ¿no? Y yo creo que hay una paradoja, ¿no? Porque la ficción, que es una cadena de mentiras, te puede acercar a la verdad a veces con más fuerza que un testimonio. Bueno, eso es porque, ¿qué me vas a discutir? Si es un personaje, ¿me entendés? Yo lo inventé así, pero yo también descubro cosas. Y también, la verdad que me informo, no quiere decir es mi versión, pero me informo, investigo mucho, me parece que la literatura puede generar a partir de la memoria algo importante. Y también ese tipo de movilizaciones que permiten salir de estructuras. Una mujer debe hacer esto, lo otro. Mira,
a propósito del amor y lo romántico, a mí una cosa terrible que me pasó cuando la primera vez que yo presenté esta novela, que me había costado mucho, 20 años luz, 20 años me había luz. costado mucho hablar de la dictadura, porque no se hablaba en ese momento, era fines de los 90. Y en Italia un periodista me dice, para usted lo más importante es el amor. Y yo digo, ese tipo lo mato, le digo. ¿No? Me había, digamos, y pero vos sabés qué, tenía razón el tipo. No en que para mí lo más importante es el amor, sino que pese a tocar un tema durísimo y un tema realmente está basada en el amor. Si yo en ese momento, viste, poner que venía de una separación, pero me pregunta esto, digo, bueno, pero es un tarado. Pues no me estaba preguntando por la novela romántica. Lo que mueve al personaje a buscar la verdad es el amor. La literatura te puede permitir encontrar algunas sutilezas que otros discursos no pueden encontrar, sutilezas políticas que hacen a la vida. ¿Solo la literatura tal vez pueda dar cuenta de eso? Bueno, no sé, yo pienso que se puede dar cuenta desde varios lugares, digamos, yo lo hago desde la literatura, pero para mí fue muy movilizador, digamos, la aparición de esta novela, al mismo tiempo todo lo que está pasando, ¿no? Con el movimiento de las mujeres, que es extraordinario, ¿no? Que es extraordinario lo que está pasando hoy, y que al mismo tiempo a mí, que soy de una generación que no es esta, viste, hay frases que me tienen absolutamente fascinadas, porque yo pienso, bueno, ¿Cómo ya no es la literatura, es mi propia vida. Esta frase, no es no. Bueno, a pesar de que, yo no te voy a decir que hice lo que debía hacer, porque tampoco, ¿viste? Pero sí que sentí que siempre me tenía que justificar, ¿entendés? Que tenía que estar justificándome por esto, por lo otro. No por tal cosa. Por eso, para mí es muchísimo más de la movida de las pibas, porque son las pibas, pero son todas las mujeres. Es realmente un abrazo generacional, ¿no? Pero digo, esta es más de que la legalización del aborto, ¿no? Es decir, no tener que estar todo el tiempo justificando. Y esto, algo así como, digo, me hubiera gustado tenerlo antes, pero bueno, no es no, No es es lo no. que se me da la gana. ¿Querés leernos algo, Elsa, de tu última novela? Bueno. Es raro ese amarse así desde la primera vez, con la capilla ardiente a unos metros, como si lo hicieran hace años, y al mismo tiempo nunca, pero nunca así. Lo raro no es que Juana sienta intensamente, sino esa suerte de gozosa desesperación, de agarrarse uno al otro como si fuera el último aire que es posible respirar, un vaso de agua en medio del desierto, y después ese placer extendido que viene en olas crecientes y parece que ya, pero es otra vez y más fuerte y otra más hasta diluirse, dejar de ser para recobrarse toda entera ella y limpia, como si cada vez que hiciera el amor con Yves pudiera ir volviendo a ser ella, una mujer, la que era antes del infierno. Hay algo todavía de Juana, no la destruyeron totalmente. Hay como una tentación a decir que vos hablás, tus libros hablan de la dictadura, pero en realidad tal vez hablen siempre de de política, ¿no? Y pienso en Mica y su accionar político y miliciano, bueno, en A 20 años luz, está siempre interesada en los momentos políticos en relación a las mujeres, ¿no? Y sí, me interesa, porque me interesa a mí la política. Pero escribí también mucha literatura fantástica y mezclo, ¿no? Pero es cierto que la historia me importa. Creo que en las pequeñas historias se puede contar la historia. Pero no tengo una, digamos, yo no escribo para enseñarle a nadie nada. Yo escribo porque me gusta escribir, porque se me da la gana, porque es mi manera de transmitir, no sé, mis pasiones, digamos. Pero no soy ingenua en el sentido de que sé que la literatura cumple un lugar en la sociedad.
Gracias por esta charla, Elsa. Gracias por venir. Gracias a vos.